Estamos hoy en un programa de Saliendo de la Caverna y contamos con un invitado muy especial al cual yo tuve ya el honor de tener en mi programa junto a César Navarro, expresidente del Ateneo, el investigador Jorge Guerra desde Canarias y mi buen amigo Camilo para hablar sobre masonería y tal, y bueno, pues hoy le tenemos y contamos con él para hablar de su último libro que se llama Pensamiento envenenado, Covidistopía y Estado terapéutico. Un placer tenerte, el escritor Fran G. Rubio. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar otra vez Saliendo de la Caverna. Voy a presentarme un poco, ¿no? Soy un escritor que empezó en el siglo XX, a finales, con un libro de divulgación sobre satanismo, que se llamaba El Libro de Satán, que lo coescribí con Carlos Aguilar. Y después de esto, pues durante un periodo escribí algunas cosas de tipo relacionado también con lo esotérico y pasé al libro que creo que es el que más nos ha dado a conocer a Enrique Freire y a mí, que es Protocolos para un Apocalipsis, que tiene 2 ediciones. Después de esto pasó el tiempo, escribí un libro colectivo en el que son 2 libros en uno sobre la masonería, con un amigo que se llama José Manjón. Vale. Y al final hemos llegado a escribir este libro, que es Pensamiento envenenado, Covidistopía y Estado terapéutico, en el cual lo he escrito yo solo. He utilizado el plural majestático como René Guénon. Mi especialidad, digamos, cuando empecé era la literatura y el cine fantástico, y luego me fui pasando al esotérico. Estuve varios años trabajando en la revista Más Allá de la Ciencia, que dirigía Javier Sierra, y he colaborado pues en otras publicaciones. He estado alguna vez con Iker Jiménez. Te estoy quitando protagonismo porque lo estoy contando yo todo, y ahora te dejaré que me preguntes eso que quieres preguntarme sobre una cifra mágica, que es el número 15, que es el número del diablo. Sí, bueno, no lo sabía, la verdad, y tengo entendido también que has colaborado en la editorial Valdemar, y bueno, pues se publicaron últimamente las cartas de Aleister Crowley. Eres experto en el Sendero de la Mano Izquierda, de Aleister Crowley. Sí, bueno, te tengo que dejar a ti que hables. Entonces, sí, yo he colaborado con la editorial Valdemar desde hace muchos años, porque soy muy aficionado al género terrorífico, a la ciencia ficción. Les he asesorado, he hecho algún prólogo y sobre todo he preparado 2 libros de ensayos de Aleister Crowley. Uno creo que se llamaba El Continente Perdido, que salió en el año 2000 algo, o casi en el 2000, 2001. Y luego otro es sobre el Libro de las Mentiras, que es también una antología de textos de Aleister Crowley. Y bien, y estoy pensando mientras hablo contigo qué más cosas he olvidado que hago, porque hago muchas cosas. Ahora lo que tengo es una publicación digital que llevamos desde hace casi 10 años, que se llama Ángulo Muerto, donde se publica de todo. No se publica solamente esoterismo, se publica crítica literaria, sobre música, sobre muchos temas. Son varios colaboradores. Tú mismo puedes ser colaborador si quieres, sin ningún problema. Y luego ya colaboro en la revista literaria Zenda, donde me ocupo en general de temas relacionados con esoterismo, aunque también pues hablo de otras cosas. Y también hay un par de blogs, uno de ellos es Perro Mundo y otro es Nuoctantis, que es la estrella que es el polo norte, el polo sur, es la opuesta al polo norte, que es Polaris, es Nuoctantis, que es muy poco brillante y que es la estrella del polo sur. Que por cierto, ahora me he enterado que el Papa va a pasar por el polo sur en breve. Eso lo he leído en uno de los mejores blogs que conozco, que es sobre las pirámides de Gizeh, de Joseph Farrell. Joseph Farrell tiene una gran página en la que estudia los fenómenos paranormales. Está muy interesado también en el nazismo
fascismo y en la pervivencia del nazismo y en el uso de armas secretas vinculadas a cuestiones de esa civilización anterior a la nuestra que muy posiblemente sigue influyendo en nosotros. Pues muchas gracias. Recordaros a la audiencia que se va a reeditar Protocolos para un Apocalipsis y bueno, pues habrá más y futuras obras. Yo le descubrí a Fran a raíz del 15M, de los vídeos que hacía, ¿no? Repensando el 15M junto a otros investigadores, y luego ya llegué a su obra Protocolos para un Apocalipsis. Ha hecho colaboraciones en el Vórtice Radio con Mitoa, donde habla bueno, pues de todo el tema literario, de ciencia ficción y de por ejemplo, los paralelismos con las antiguas civilizaciones y el mundo actual, ¿no? La Torre de Babel, el mito de la Torre de Babel. Vamos a empezar un poco a hablar de este libro. Bueno, has citado a Mitoa, pero claro, yo no puedo dejar de citar a Guillermo, que me ha entrevistado para Pura Virtud, 2 o 3 programas, por lo menos, ya le voy a ver ahora, o sea, quedaría malísimamente si de él no hablara, ¿no? Entonces, y he colaborado con Pilar Baselga también en varias ocasiones sobre diversas cuestiones, o sea, nos vamos a dejar siempre algo fuera, porque la memoria nos va a fallar, pero bueno, yo creo que con esto el espectador, el que nos ve, pues va a estar más o menos. Yo me gustaría apuntar un par de cosas antes de darte el micrófono, que es la siguiente. La primera, yo voy a hablar ahora para un canal que censura. Es un canal que censura porque no permite utilizar determinadas palabras. No me refiero a ti, me refiero a YouTube, ¿vale? Creo que los que estamos participando en las redes sociales no nos debemos limitar a oponernos verbalmente a YouTube. YouTube, si no me equivoco, es de Google, ¿no? Y Google tiene unas oficinas que están en Madrid, en un lugar céntrico, cerca de la calle de la Cuesta de la Vega, por la calle Manzanares, y sería ocasión que la gente pues tomara conciencia y pusiera allí un tenderete de información y se quejara a Google de esa actitud de censurar palabras y temas y conceptos. Eso es lo primero que quería decir. Y luego quería decir al que me está viendo y oyendo que deben intentar por todos los medios conseguir información, no solo con las redes sociales. La información se la tienen que trabajar y tienen que leer y tienen que hablar con otras personas y tienen que moverse un poco porque se está generando. Yo consulto muy pocas veces los vídeos de YouTube. Debo ver uno cada 2 meses. Pero anteayer vi un vídeo de YouTube muy significativo, no voy a decir cuál es, que está teniendo muchísimo impacto. Y me di cuenta que las personas, sobre todo un vídeo que tiene 5 horas, las personas que ven eso creen que van a tener una información fehaciente y eficaz sobre los temas que se hablan ahí. Y es evidente que en el mismo instante en que la persona simplemente le dé una tecla y entre simplemente en Wikipedia, va a encontrar cosas que contradicen lo que se está diciendo ahí y que están fundamentadas. Fíjate, para que yo defienda Wikipedia. Es decir, que hay que cotejar las cosas y de la misma manera que uno no puede ser un televidente hipnotizado creyéndote los telediarios, también debe la gente ir un poco más allá de YouTube. No sé si he saboteado el programa. No, no hay problema. Aprovecho, no sé, Adrián, si quiere que le enfoque. Va también a hacer alguna pregunta Adrián González del canal Super Sapiens. Y bueno, pues contamos con él, siempre es muy estimable tenerle para colaborar. Recientemente publicó el libro El culto a Saturno para la audiencia que también lo tenga presente. Volvemos un poco al tema del pensamiento envenenado, que es un libro que analiza los aspectos más mundanos, materialistas, mecanicistas de todo lo que ocurrió en 2020, que no se puede decir, ese evento, pero también el trasfondo más esotérico, simbólico, arquetípico de las lumbreras, de las luminarias que lo han parido, desde el Foro de Davos, desde Nueva York, desde Londres, desde Roma. Entonces, estas élites que actúan como sacerdotes tecnocientíficos. ¿Qué
¿qué son las ideologías de tipo utópico? Es decir, tú siempre haces referencia, Fran, a que ellos hablan de un sistema cerrado, de una nave espacial donde se crea una sensación de escasez con temas ecológicos. Y supongo que conocerás el informe Iron Mountain, afirmas que esto viene del Club de Roma en los años 60, 70 y se hace por la salud del planeta, pero esto ya fue y ocurrió en el siglo XVI con la Nueva Atlántida de Bacon, la Ciudad del Sol de Campanella, Utopía de Tomás Moro, es decir, utopías de tipo socialistas donde hay una especie de calendario o reloj del juicio final, del tiempo final, Kali Yuga. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como he dicho antes, yo soy muy aficionado a la ciencia ficción y la empecé a leer pues muy de niño prácticamente, ¿no? Entonces sí, empecé con Julio Verne o empecé con Edgar Allan Poe, pero enseguida, a lo mejor a los 14 años, yo ya había entrado en uno de los temas más difundidos, que es una variante del space opera, y son las naves que son enviadas a otros mundos y que los viajes duran siglos y se suceden generaciones en esos entornos que normalmente van degenerando. Son entornos que una civilización, que puede ser la terrícola situada en un futuro cercano o lejano, u otros habitantes de otros mundos lanzan una nave, que es un sistema cerrado. No puede ser otra cosa que un sistema cerrado porque el espacio exterior, ese espacio en el que Lovecraft hacía residir a los grandes antiguos, es inhabitable para los seres humanos tal y como somos, es decir, con nuestro cuerpo y con nuestras limitaciones. Entonces, con relación a la actualidad, es muy interesante cuando empiezan a aparecer los primeros conceptos de que nuestro mundo, nuestro planeta, desde el punto de vista económico, es una nave espacial que tiene recursos limitados y que está rodeada, como si dijéramos, de un entorno muy hostil, y se hace necesario administrar los recursos y reciclarlos. Tú en el primer capítulo hablas de, pones una introducción de un fragmento de La rebelión de las élites de Christopher Lasch. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo desde el principio dejo claro que lo que está ocurriendo o ha ocurrido, yo creo que está ocurriendo aún, y que aún nos falta la peor parte con relación a la crisis de eso que no se puede decir, pero que hemos sufrido todos durante 2 años, que nos han metido varios meses en nuestras casitas y se nos ha obligado a participar en un carnaval veneciano muy personal. Eso es un designio de nuestros gobernantes, es decir, no solamente lo han dicho en la tele, lo ha dicho el presidente del gobierno, lo han dicho los ministros, la policía ha actuado, es decir, que la cadena de mando ha funcionado no solo en España, ha funcionado en montones de países, y son unas decisiones que se han tomado en la cúpula y que son unas decisiones que simplemente complementan otras decisiones que se tomaron con anterioridad relacionadas con la economía. Es decir, nuestras clases dirigentes toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos sin consultarles en nada, como se puede hacer en muchos regímenes políticos que no son supuestamente democráticos. El tema de la rebelión de las élites es un tema que observa este pensador que tú has citado, lo observa pues a partir, no sé si es a partir de los años 70 u 80, que es cuando, bueno, es cuando empieza realmente esto. O sea, el caso del presidente Jimmy Carter es un personaje muy significativo. En su época se crea la FEMA, que es la Organización para Desastres, que teóricamente, pues, si ocurre una serie de desastres en Estados Unidos, pues puede tomar el mando del país, pero bueno, esto ya ocurría también con el tema de la guerra atómica, la amenaza nuclear. Es decir, gobernar mediante un sistema de emergencia y que dirijan todo unos cuantos es muy común en la civilización occidental a partir de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, muy posiblemente a partir de su guerra civil. Es decir, la Primera Guerra Mundial,
la deciden muy pocas personas y consiguen que mueran prácticamente la mayor parte de los jóvenes de numerosas naciones. Eso es una especie de sacrificio humano. No sé, Adrián, si quieres hacer alguna pregunta. Relacionamos a Saturno, porque Saturno devora a sus hijos. Claro. No tienes que decir nada. No, muy bien, excelente. Yo quisiera preguntarle, don Francisco, respecto de este régimen de excepción que justifica la atribución de poderes excepcionales a los gobernantes para sustraernos a la libertad. Si usted considera que tiene un objetivo prefijado hacia el que nos alcanzamos de tipo más o menos apocalíptico. Bueno, el objetivo yo no sé cuál es. Yo lo que percibo es una serie de modificaciones en lo que Ortega llamaría la circunstancia, que están generando unas experiencias colectivas e individuales que son netamente apocalípticas. Estamos viviendo ya, hablar del apocalipsis a lo mejor en 1960 tenía muy poco sentido, salvo para algún cristiano fundamentalista, ¿no? Pero ahora cualquiera que utilice el término apocalipsis, todo el mundo le comprende. Luego es evidente que eso está en el aire. Y eso viene porque la circunstancia, a partir, vamos a poner, siempre tenemos que poner eventos que obviamente son simplemente metafóricos. Por ejemplo, el 11S. A partir del 11S se produce una circunstancia que es apocalíptica. Se producen unas destrucciones que son grabadas y montadas sobre la mente de la gente, y a partir de ahí se justifican una serie de medidas de restricción de las libertades, de la posibilidad de viajar, y se declaran una serie de guerras. Bueno, eso tiene un componente apocalíptico y desde luego implica una gran concentración de poder. El tema es el siguiente: apocalipsis significa simplemente revelación, y entonces aparece en muchas religiones, no solo aparece en el cristianismo, en el libro del Apocalipsis, aparece también en el judaísmo, aparece incluso entre los persas, que deben ser de los primeros que hablan de fines del mundo, renacimientos del mundo, pero bueno, se encuentra incluso en el budismo, se encuentra entre los hindúes. Es decir, la concepción cíclica del universo asume que hay momentos en los cuales las cosas tienen que perecer para que puedan volver a nacer. Desde el punto de vista de la historia, pues tenemos el tema del Imperio Romano, el tema de la Edad Media, y ahora pues estamos viviendo esto. En la introducción que yo he hecho para la nueva edición de Protocolos para un Apocalipsis, que no la voy a contar aquí, pero que es muy cortita, lo que he estado es leyendo un libro sobre el año 1000, porque me interesaba ver qué pasa en el año 1000 y qué similitudes tiene con lo que pasa ahora. Tiene escasas similitudes, pero hay una cosa en la que sí, voy a decir una cosa tremenda. Yo creo que ahora hay un ambiente más apocalíptico que el que los historiadores saben ahora que hubo realmente en el año 1000. Que sí, hubo ambiente apocalíptico en ciertas regiones, pero el poder que tienen ahora los medios de comunicación de hacer llegar a todos una sensación o de un engaño o una información no existía en el año 1000. En el año 1000 no había prensa, ni había radio, ni había nada. Alguien que hablaba, pues es como si habláramos nosotros entre nosotros, y a partir de eso, pues en La Coruña para llegar a La Coruña teníamos que ir en un carro, ¿no? Y tardaríamos días y días y días, ¿no? Y nuestro mensaje pues también saldría muy distorsionado y tendría un impacto muy distinto del que tienen ahora los mensajes. Yo mismo estoy haciendo llegar un mensaje que era imposible hacer llegar en el año 1000 y en muchos otros momentos. Gracias. Entonces, quedamos en que estamos en una era mesiánica, en los tiempos del anticristo, que dirían algunos, pero hay algunas cosas que yo no he acabado de comprender del todo en tu libro. Cuando dices que pasarán los días del catejón, hay algunos que se lo atribuyen a Rusia, ¿no?, ese catejón, y que luego me gustaría preguntarte por qué dices que la contrainiciación está presente en la élite y sus representantes están ya entre nosotros, aunque tengan sus días contados y tienen prisa. Luego me gustaría tratar el tema de la élite, que leyó mucha ciencia ficción, estuvo con los hippies, etc. Repite la pregunta. Sí, que dices que
que hay una élite contrainiciada, hay una contrainiciación en marcha y que sus representantes están ya entre nosotros, aunque tengan sus días contados. O sea, como que la élite tuviera prisa. ¿Por qué tiene prisa? Bueno, vamos a ver. Yo no me invento prácticamente nada. Si utilizo el término contrainiciación, estoy utilizando un concepto que viene de René Guénon, ¿no? Y entonces René Guénon lo que viene a decir es que en el fin de los tiempos, es decir, en la etapa disolutiva del ciclo cósmico, a nivel histórico, los representantes de las tradiciones, digamos, la tradición se oculta, no puede manifestarse. Entonces van ocupando su lugar lo que él llama contrainiciados. ¿Qué llama contrainiciados? Bueno, pues por ejemplo, la teosofía de Madame Blavatsky. Él tiene un libro entero para condenarla porque considera que está inspirada en fraudes y en falsificaciones y que además practican un determinado tipo de ritualidad iniciática que se supone que es la que teóricamente practican también la masonería. El René Guénon era un masón de alto grado, es decir, René Guénon cuando habla de estas cosas habla en gran medida como francmasón y en gran medida habla también como representante de corrientes del sufismo esotérico, etcétera. O sea, esto yo no me lo invento. Y lo que viene a decir René Guénon es que todo esto es algo que tiene que ocurrir, que es forzoso que se manifieste y que cuando es la única manera, digamos, de salir del ciclo es que este tipo de gente tenga el poder un tiempo y luego desaparezca. Pero bueno, que eso tampoco es algo, no es nada original por mi parte. Yo me aferro a unos conceptos que creo que explican un poco las cosas. Tú hablas mucho en el libro de la sociedad fabiana, de la sociedad teosófica y de que bueno, pues se crea un nuevo modelo basado en su propia lógica jerárquica, ¿no? Con sociedades dependientes, con miedo al riesgo, a la independencia y a la persona. Hablas de la nueva economía digital, la cuarta revolución industrial, la destrucción del sector servicios, de las pymes. Me gustaría preguntarte, ¿por qué la actual élite tecnológica de Silicon Valley coqueteó tanto con los hippies, las drogas, los gurús de la India? Hablas de Caroline Baba, Osho, muy presente en toda la cultura esta en la que se criaron Larry Page, fundador de Google, Steve Jobs, los Beatles. Hablas del templo del pueblo y hoy tenemos a una especie de asesor en el foro de Davos con Klaus, que es Sadhguru. Entonces, ¿qué nos puedes decir de toda esta gente? Hombre, yo pienso que la figura del santón en Davos es una figura decorativa. Lo que pasa es que no deja de tener una significación simbólica. En cuanto al tema de Silicon Valley, y es evidente que es una generación que vivió toda la época de la contracultura. Es un tema sobre el que yo sigo trabajando e investigando. Entonces, ¿qué ocurrió en Estados Unidos en los años 60 y qué sentido tiene esto? Hay un escritor que trabaja sobre esto, que es Peter Levenda, que tiene 3 volúmenes que se llaman Sinister Forces, Fuerzas Siniestras, y analiza la historia de los Estados Unidos en función de esto que René Guénon hubiera llamado influencias sutiles dirigidas por la contrainiciación. Y bueno, vamos a ver, yo creo que la conexión entre Silicon Valley y la contracultura es una conexión de generación, de que son de la misma generación. Y luego hay un elemento claro en los años 60 que tiene que ver también con temas políticos. Es decir, los años 60 se producen en Estados Unidos, en China y en Francia acontecimientos muy especiales. Por ejemplo, en China se produce la Revolución Cultural, que es una revolución organizada desde el poder por Mao para atacar al partido, porque el partido está a punto de deponerle por los errores que ha cometido a finales de los años 50 con la política del gran salto adelante. Entonces, la Revolución Cultural, que inspira muchísimas de las actitudes de la cultura woke actual, casi todo lo que pasa con Donald Trump en Estados Unidos, que se producen todo tipo de insurrecciones que están llevadas en gran medida por el Estado profundo, imitan en gran medida lo que ocurrió con Mao Zedong, que dirigió a la juventud contra los cargos del partido.
Pero claro, hay más cosas. Tiene que ver con desarrollos tecnológicos, tiene que ver con el viaje espacial. El viaje espacial es muy importante, ¿no? Empieza a finales de los años 50, si no me equivoco, con los rusos, y luego ya los Estados Unidos se lanzan a la Luna, a la astronáutica, y ahí hay una conexión que la señala Peter Levenda con Estados Unidos. Luego él no habla de Rusia para nada, que es la conexión con el nazismo, la operación Paperclip, y se habla de von Braun y todas estas cosas. Pero es curioso porque casi todos los que escriben sobre esto tienen una agenda oculta, y a veces esa agenda oculta es honesta, en el sentido que no la hacen expresa, pero es honesta, y otras veces son simplemente desinformadores que trabajan para agencias, porque el programa espacial, por ejemplo, ruso, está muy inspirado en lo que se llama cosmismo, y tiene conexiones con la teosofía. Curiosamente, Rusia es un país que teóricamente se le pinta como ortodoxo y luego comunista y luego ortodoxo y luego comunista otra vez, y en realidad en Rusia penetró muchísimo la masonería y penetró muchísimo la teosofía. Pienso, Madame Blavatsky era una ucraniana, además. O sea, quiero destacar esto, o sea, porque realmente las sociedades secretas puede que existan, estoy convencido que lo hacen, pero de lo que estamos hablando no son de movimientos secretos, estamos hablando de organizaciones que actúan y que tienen sede y tienen publicaciones y hacen reuniones, etcétera. Gracias. Tú hablas de un experimento de transgénesis humana a gran escala, hablas de una especie de nueva caverna de Platón, ¿no? Con todo esto de tener a la gente teletrabajando, teleestudiando, Netflix, comprar por Amazon, redes sociales, la gente con miedo a disentir fuera de la caverna, es decir, en otras, fuera de la caverna doméstica, es decir, en las cavernas laborales, en el trabajo. Todo ha sido, dirías, engendrado en una especie de laboratorio de ingeniería social con estas Big Tech y la famosa ya conocida posverdad. Has hablado mucho también del gaslighting, que hace dudar a un colectivo de la realidad y de su propia vida, escenificando una realidad prefabricada, asesinando la historia y haciendo tabula rasa para escribir sobre borrado. ¿Dirías que ahora mismo la universidad, los puestos de trabajo y toda esta sociedad ha perdido el contacto con la realidad en tanto existen redes sociales, y cualquier universidad, cualquier ciudad es una microcaverna de Platón, una utopía distópica? Hombre, vamos a ver, vivimos desde que llegaron los ordenadores personales, llegó la red, y ahora ya con los móviles se están produciendo cambios que están a la vista de todos, en los cuales se está modificando la conducta individual y colectiva de la población muy rápidamente, en direcciones a un grado muy alto de falta de consciencia, de lo que llamamos la consciencia más evidente, la consciencia de atención a lo que nos rodea. No digamos ya lo que debe estar ocurriendo en lo que es la consciencia interior, es decir, la percepción que tiene uno de sí mismo. Si se pasa todo el día yendo de un lado para otro como el móvil, yo he estado esperándote 5 minutos y siempre que me coloco en un lugar que estoy esperando, giro sobre mí mismo, doy vueltas y me fijo en lo que me rodea. Y es tremendo el grado en que ha cambiado la conducta de las personas andando en la calle. Ahora es muy difícil andar en la calle sin que alguien te atropelle. No me refiero a un coche, sino gente que solo va atenta al móvil y lo lleva en la mano como si le dirigiera. Bueno, pues esto es una cosa obvia. Luego, las grandes ciudades, en la medida en que se ha desarrollado en ellas una presencia de los medios electrónicos de comunicación, es decir, la radio, la televisión, se ha generado una conciencia colectiva que, donde aparece más claro eso que me preguntas, es en la película Metrópolis de Fritz Lang, que es curioso porque en esa época no existía televisión aún, lo que existía era cine en embrión, aunque ya atraía muchísima gente a las salas, a una caverna, ¿no? Pero bueno, la gente tenía conciencia en esa caverna de que era un sitio en el que se entraba y se salía.
Con la televisión ya no se entra y se sale de la sala, pero esa sala es Metrópolis. Metrópolis es realmente un proyecto de concreción de un entorno envolvente que, digamos, tiene sus propias estrellas, sus propios ciclos. Ahora mismo, por ejemplo, pues si tú miras el calendario ya no es el calendario que en nuestro país pues sería un calendario católico, pero en otros países sería un calendario de otro tipo. Ya el calendario son lo que determinan los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, no sé qué día toca, si es el día de la cuchara rota o el día de la señora que guiña un ojo. No sé, porque de vez en cuando oigo qué día es hoy y me quedo sorprendido de la cantidad, vamos a decirlo sin miedo, de mierda que le están echando a la gente encima, porque claro, se están alterando las pautas de la población. Lo primero que hay que hacer es... Exacto, aplaudir a las 8, que es una cosa que yo no lo llegué a percibir porque a mí me pilló en la sierra, pero cuando volví de la sierra, un día alguien empezó a aplaudir a las 8 en la zona de ahí del 2 de mayo, pero como en broma, y me di cuenta, digo, tío, yo si me quedo aquí y a mí me pilla aquí, el primer día lo aguanto, el segundo día, como vea que está aplaudiendo mi vecino, toco a la puerta y le digo que si vuelve a hacerlo, voy a por él. Es decir, yo no acepto eso, o sea, yo no acepto la locura de elogiar a unos personajes que son claramente contrarios a nuestros intereses, que son los sanitarios y los médicos. Lo tengo que decir aquí delante de todo el mundo. El deterioro de la medicina en España, aquí ahora ya es reconocido por todos, por todos los que tienen que usarla. Es decir, los retrasos, el maltrato, el tema telemático, pero entonces aún había una idealización falsa, porque ya la medicina tenía graves problemas, y eran conscientes de ello los personajes que la usan, es decir, toda la población. Entonces, hay que decir una cosa, la salud personal debería ser el tema de la medicina, no la salud pública, tal y como es entendida, que es un modo de intervenir en las poblaciones y de degradarlas a la condición literalmente de animales. El bien común a la salud individual. O sea, se antepone el bien común a la salud individual, que tú ya hablas, que en Florencia y en Venecia ya hicieron confinamientos, cuarentenas, con la justificación de la peste. Que en Florencia ya hicieron las élites, las oligarquías del Renacimiento ya hicieron cuarentenas y toques de queda con la excusa del bien común y de la salud colectiva sobre la salud individual, a veces requisando propiedades y protegiendo a sí mismo como oligarquía su propia propiedad privada. Sí, sí. Bueno, eso está muy bien que lo digas porque lo he dicho yo que lo leí en un libro que describía cómo se había utilizado una epidemia para que las clases dirigentes de esa ciudad-estado pudieran proteger sus propiedades y restringir la conducta de las personas. Sí, bueno, y eso es lo que está ocurriendo. Y además aviso, en breve van a ocurrir 2 o 3 cosas muy chungas y alguna de ellas será algún tipo de conflicto bélico con Irán que se extenderá. Pero también en cualquier momento te lanza un trayazo porque siguen dirigiéndola a las mismas personas, la dirige un señor que no tiene más instrucción que el asesinato y la tortura, que es Tedros, el señor Tedros, que es un asesino y un comunista y que está acusado de graves crímenes contra la humanidad porque en la zona esa de Eritrea y Etiopía se han cometido unas atrocidades y se siguen cometiendo desde hace ya 40 años, desde que comenzó la caída del Negus. Desde que cayó el Negus, aquello es una zona de experimentación de las peores cosas. Y no es accidental, porque ahí hay una geografía sagrada y Etiopía es un país sagrado, en cierta manera, ¿vale? Bueno, no sé, Adrián, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, don Francisco. Curiosa esa última referencia que ha hecho a Etiopía, que es uno de los nombres del gran lugar utópico, ¿no?, que se creaba, el centro del mundo. Es muy significativo, como usted dice. Yo quisiera saber si toda esta arbitrariedad, toda esta uniformización, este clima totalitario, positivo, que uniformiza el criterio ciudadano, que lo monitoriza, lo conduce gregariamente, etcétera,
era, ¿usted lo atribuye a los síntomas del fin de ciclo? A esa especie de caos que pudiera decirse así, de un tenor también astrológico muy de Piscis, de nuestra era, ¿no? De ser una época de desorden, de disolución, de inundación. Bueno, sí, claro que pienso eso y creo que en algún momento lo digo ahí, por lo menos en Protocolos para un Apocalipsis, y lo decíamos Enrique y yo, pero bueno, yo creo que ahí también me refiero a ello. Sí. Es una época de fin de ciclo, es una época de grandes desórdenes, es una época que las clases dirigentes tienen mucho miedo. Yo creo que las clases dirigentes están aprovechando el terror que inducen, pero ellos tienen mucho miedo porque si no, no harían lo que están haciendo. Todas estas cosas que hacen son absurdas porque realmente la población les obedece y les sigue. Eso significa que ellos tienen miedo de algo y seguramente tiene que ver con el ciclo del gran año y determinadas profecías que seguramente no son públicas y determinadas, y sobre todo que ellos lo que creen es fundamentalmente en la materia. Entonces ellos están consiguiendo muchísimos datos a través de satélites, a través de sondas en las profundidades y utilizan los ordenadores y las inteligencias artificiales y tienen un concepto del mundo, y aquí es donde yo voy a decir algo muy especulativo que a mí me ha llegado a pensar. Es una cita que encontré de René Guénon que luego no he podido encontrar, debe estar en El reino de la cantidad y El signo de los tiempos. René Guénon dice que le da la impresión de que supervivientes de algún ciclo anterior pueden estar detrás de todas estas estrategias de manipulación y de desorden para hacerse con el poder. Es decir, yo también digo una cosa que cuando la digo pues me miran pues aterrorizados. Digo yo, todo esto que está pasando desde hace unos años, como he leído mucha ciencia ficción, me permite pensar que estamos siendo invadidos por una raza extraterrestre. Tú hablas, de hecho, de batallas cósmicas, es decir, hablas de el proyecto Genoma, humanos editados genéticamente, los bancos de genes, la agenda CRISP, sustituir libertad por seguridad, las arqueologías Smart Cities, la biotecnología, el código QR, la unión del fascismo de tipo de salud médica con el fascismo ecológico, digitalización, resiliencia y sostenibilidad como nuevas palabras sagradas del vocabulario y el Padre Nuestro de la nueva religión. Te quería preguntar, ¿por qué el Papa Francisco, al margen de su agenda ecuménica, Fratelli Tutti, Laudato Si, dijo aquella frase de: está muy reciente el mito de Shiva? Shiva es un dios que crea el mundo y luego lo destruye. Es un mito muy actual. Creamos el mundo y luego lo destruimos. Y esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y después lo destruye. Creo que estamos viviendo el mito de Shiva. Se me ocurre ahora. El mito de Shiva. Bueno, vamos a ver. El shivaísmo es una variante del hinduismo que hace hincapié en determinados procesos disolutivos, porque Shiva es un dios que está en el bosque, es un dios que está fuera de la ciudad, está fuera del marco civilizatorio, y lo que muestra es la profunda naturaleza de lo absoluto que supera por descontado lo civilizado. Pero en la India un mito muy interesante es el mito de los asuras. Los asuras luchan contra los devas en la mitología persa, si no me equivoco, y los asuras teóricamente es curioso porque son seres que adoraban a Shiva, pero Shiva les ha abandonado y lo que viven son en unas ciudades voladoras. Entonces, aquí ya hay una referencia a posibles desarrollos tecnológicos en ciclos pasados muy similares a cosas que están empezando, que ocurren aquí, ¿no? Pues aviones, satélites, etcétera.
La problemática es la siguiente. El Papa, cuando dice eso, yo no estoy entendiendo. Yo lo que pienso es que las clases dirigentes están intentando apoderarse de todo, fabricar un apocalipsis sintético para relanzar un renacimiento controlado por ellos. Es decir, no es el fin del ciclo, es gente que dice, bueno, la única manera que tenemos de reestructurar las cosas es hundirlas nosotros más y reestructurarlas de acuerdo con nuestra voluntad. Pero bueno, ahí es donde está, donde va a ocurrir la gran catástrofe, viene ahí. Es decir, bueno, la catástrofe no, el proceso por el cual se va a pasar otro ciclo es que este ciclo falsificado que se está fabricando, los jesuitas están totalmente metidos en todas estas cosas, porque además el siglo XVI es muy importante. Tenemos una cita pendiente tú y yo, creo que dentro de 1 millón de años, para hablar de esto, de este tema, más que, bueno, no, unas semanas no, unos meses como mínimo, porque es un tema muy importante, no es un tema porque en el siglo XVI surgen nuevas concepciones del mundo, no solamente se ha descubierto el nuevo mundo, surgen nuevas concepciones del mundo, surge la Reforma y triunfa la Reforma, porque la Reforma tiene muchos precedentes, pero no llegó a triunfar hasta cuando triunfó. Y los jesuitas forman parte de todo ese mundo y de todas esas ambiciones de sectas, porque los jesuitas en gran medida son una secta, no son una sociedad secreta, y son una secta porque tienen unos ejercicios espirituales que les permite conformar un egregor, que ese es un tema importante que te lo dejo en... Vale. Es muy interesante lo que comentas. Me gustaría preguntarte también, hablas mucho de Brzezinski, la era tecnotrónica del año 71, entre dos eras, donde se habla ya del control de las emociones y donde la privacidad no existe. Lo digital se mete en el salón y en el dormitorio. Estamos pensando en películas como Fahrenheit 451, basada en el famoso libro de Ray Bradbury, donde todo el mundo tiene una televisión y habla con sus vecinos, no físicamente, sino a través de una televisión. Es decir, es una sociedad tecnocrática con castas genéticas como las que hubieran soñado Julian Huxley y Aldous Huxley. Habló Klaus Schwab también de una fusión del hombre con el entorno en su libro La Cuarta Revolución Industrial de 2016, con un estado, como tú ya sabes, terapéutico, trajes de datos, teletrabajo, transhumanismo, y hablas de encerrar a la gente en una conciencia colectiva electrónica, una especie de mente colmena digital con una conciencia global. Yo te he escuchado hablar también de Teilhard de Chardin, el evolucionismo, la teosofía. ¿Qué nos puedes decir esta fusión entre religión, ocultismo y la tecnología, los tecnócratas, la dictadura tecnocientífica? Bueno, vamos a ver la fusión con la tecnología, que puede hacerse con fines religiosos o no. Ahí tenemos los transhumanistas, pues, y además la medicina es la pionera de todo esto, es la utilización de órganos artificiales, ¿no? Los trasplantes. O sea, un autor que influyó mucho en los años 70 fue Alvin Toffler, que escribió El shock del futuro y La nueva ola. Y ahí ya se avecinaban dos cosas. Por un lado, una crítica de la industrialización y por otro lado, una apología de determinadas tecnologías que implicaban en gran medida la fusión con... Cuidado, es que cuando se habla tanto de salvar a la naturaleza y de quitar las industrias, lo que no se cuenta es que al mismo tiempo se están haciendo investigaciones para fusionar al ser humano con las máquinas, no solamente para reponerle los órganos, sino para hacerle formar parte de un entorno artificial. Yo hablo de eso hablamos, Enrique y yo, de eso en Protocolos para un Apocalipsis, y hablamos de Teilhard de Chardin y del punto omega, y hablamos de cómo la humanidad crística, entonces la humanidad crística es una comunidad en gran medida psíquica, no espiritual, que es distinto, y esa humanidad psíquica está forjada
en gran medida por una serie de instituciones y de prácticas tecnológicas que tienen que ver con las comunicaciones. O sea, este es un hombre de los años 40-50, entonces, bueno, ahí empezaba ya la tele y todo eso, y para estas personas la aparición de, vamos a llamarlo así, la aldea global de la que habla McLuhan tenía elementos casi sacramentales. O sea, el católico percibía, McLuhan era católico. Y eso. Que están contra la imprenta. Claro, pero entonces había una lectura religiosa de la humanidad unida por las comunicaciones y por las imágenes, que bueno, que ahora resulta que cualquiera que esté en su sano juicio percibe que no es así. Es decir, el propio McLuhan muere en 1980, o sea, y ya dudaba mucho por lo que estaba viendo de que el ensueño de una aldea global que dejaba atrás la era alfabética iba a ser un ensueño positivo. Yo ayer, hablando con un amigo, pues me decía que, un amigo profesor, me decía que hemos tenido 200 años de cultura literaria con relación a la literatura y que eso se está desvaneciendo. De hecho, eso está siendo destruido. Es decir, lo que se busca es una desalfabetización global, ¿vale? Porque hay que ver la diferencia entre lo universal y lo global. Lo global es una práctica tecnocrática que se parece mucho, y aquí vuelvo a las utopías, cuando las primeras utopías siempre piensan que el pasado es una amenaza. Son islas que se aíslan del mundo y al mismo tiempo no quieren saber nada del pasado. El pasado es borrado o inventado, y eso se está haciendo ahora. Es decir, no sé si te he contestado. Sí. Tú hablas también de que las élites buscan de alguna manera una especie de inmortalidad, es decir, trascender la materia, metiéndose en una especie de gran tártaro simbionte, donde acceder al paraíso digital, al paraíso de los datos. Es decir, hablas, por ejemplo, que Yuval Noah Harari, el escritor de Hombres a Dioses, Homo Deus, hacía meditación vipassana y estaba obsesionado con la Sí, las élites, comentas en el libro que buscan la inmortalidad por una especie de acceso a un superordenador. Ellos manejan simuladores de datos, grandes inteligencias artificiales. Tú comparas las inteligencias artificiales como una especie de resucitación, de un resucitar de una serie de entidades ocultas, unas inteligencias ocultas de una especie de tártaro. Y Yuval Noah Harari, es curioso que lo relacionas con el budismo, la trascender la materia y acceso al plano de la inmaterialidad. Yo no sé si esta especie de nueva gnosis lo interpretas en clave esotérica. Las élites buscan a través de la tecnología trascender la materialidad y así alcanzar la inmortalidad, ya que dices que tienen un gran pensamiento de grupo y cohesión. Luego te pregunto por el panóptico de Jeremy Bentham. A ver, yo no me invento nada de esto, es decir, los cambios en la concepción de la materia ocurren a principios del siglo XX, donde se abandonan las ideas de Newton de un tiempo y un espacio absolutos y empieza con la teoría de la relatividad y con la física cuántica. Se produce una honda transformación en la concepción que los seres humanos tienen de la materia. Generalmente los seres humanos comunes entienden que la materia es lo sólido, bueno, lo líquido, me explico, los elementos, pero ya con la llegada de la nueva física, aunque ya había una matematización y una geometrización con Newton, etcétera, pasa a aparecer otro tipo de entorno. Entonces, el tema del transhumanismo, yo no me lo invento tampoco. Los transhumanistas piensan que se puede mejorar la calidad de vida e incluso
incluso llegar a vivir 200, 300 años. Yo he leído muchas novelas de ciencia ficción donde se aplican estos conceptos y aparecen personas pues que tienen 800 años o 900 porque renuevan los órganos, porque mediante nanotecnología, pues que eso está pensado y proyectado, se puede renovar el organismo y el cuerpo y hacerlo vivir más tiempo. Luego tenemos los del Foro de Davos, Klaus Schwab, la Cuarta Revolución, que piensan que se puede trasladar la mente o el alma, vamos a llamarlo así, a un soporte virtual y de ahí incluso a cuerpos biónicos. Claro, bueno, pero que todo eso que no son solo especulaciones de escritores, son especulaciones y realizaciones que están teniendo lugar en laboratorios, ¿no? Como por ejemplo la criogenia. Pues la criogenia, en este documental que vi que lo lleva Orson Welles, que habla del shock del futuro de Alvin Toffler, pues se habla de la criogenia y lo que viene a decirse es que en los años 70 se ponen en marcha una serie de cambios que van a influir muchísimo en el futuro, y que esos cambios van a implicar un hondo trastocar de la vida humana. O sea, el ser humano va a cambiar o va a ser cambiado. Bueno, no es la primera vez que pasa esto. Eso ocurrió con la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa también se quería crear un hombre nuevo y también se utilizaba la ciencia en la medida en que se conocía la ciencia. Claro que se conocía la ciencia, pero se utilizó y se habló y se hizo de todo. Bogdanov, que era un filósofo, que era comunista, pero no era leninista, quería conseguir la inmortalidad a través de transfusiones. Es que... Exacto. Es decir, que todas estas cuestiones muchas veces están conectadas con círculos esotéricos de diverso tipo, ¿no? O sea, porque claro, el tema de la inmortalidad es muy antiguo, no es de ahora. El tema de la inmortalidad, por ejemplo, en los orientales, entre los chinos taoístas, hablan siempre de que hay un paraíso de los inmortales, de personas que han conquistado a través de procesos de meditación y de yoga, etcétera, determinadas prácticas han conquistado. Inmortal es un término, es gente que vive a lo mejor miles de años. Matusalén era un señor que los antiguos patriarcas vivían miles de años. Es decir, que eso es parte del equipo imaginario de la humanidad, pero no imaginario en el sentido de falso, sino imaginario en el sentido... Bueno, Gilgamesh, ¿qué pasa con Gilgamesh? Gilgamesh no consigue la inmortalidad, pero contacta con un inmortal. Y eso están los mitos. Y te digo una cosa, si existen los inmortales, lo primero que han hecho es ser capaces de no estar a la vista de los seres humanos normales, por la cuenta que les traen. No sé, Adrián, si quieres hacer alguna pregunta. ¿Ve usted alguna referencia al mito del nuevo Prometeo en todo esto? Como al más puro estilo de Mary Shelley con su famoso Frankenstein, etcétera. Y la invocación, me resonaba mucho lo que decía de la criostasis, de la criogenia, con esa experiencia obstétrica de volver al útero, ¿no? A esa cueva Atanor donde no vamos a poder obtener reciclaje. Es decir, creo que el esoterismo tiene que ver con esa especie de invocación de sustituir a Dios por vía de la tecnología, en el más puro estilo Homo Deus. Vamos a ver, en el esoterismo hay muchas escuelas y casi siempre están en pugna. Cuando se dice que el mundo está gobernado por las sociedades secretas, que lo ha dicho mucha gente, lo que no se ve es que están en lucha. Y luego... el tema de la vida artificial, la fabricación de un ser artificial, como, yo qué sé, ¿cómo se llama la calle esa que hay en Toledo? El muñeco de palo. Eso es un ser artificial, o sea, es una leyenda de un ser artificial, el golem. La creación de seres artificiales...
Exacto. Y luego tenemos, por ejemplo, Ernest Junger tiene una novela que se llama Las abejas de cristal, donde toca un poco ese tema, ¿no? Es un señor que ha manipulado la biología y ha creado vida completamente artificial, como en Blade Runner. Entonces, esa es una cosa que tiene que ver con el mito de Fausto y tiene que ver, obviamente, con Prometeo, y tiene que ver, incluso yo estoy convencido, con Hefestos, el dios que creó también una mujer artificial. Ese es un tema que está en toda la literatura fantástica, pero que viene de mitos muy antiguos. Yo no he profundizado tanto como para ver en qué medida aparece eso también en mitologías no occidentales, ¿no? Pero estoy convencido de que los magos y los brujos y las escuelas secretas han estado en contacto con ese crear seres artificiales porque es parte, digamos, de un trabajo demiúrgico y por lo tanto es parte de un trabajo intelectual. En el golem teóricamente es una prueba, es decir, se fabrica el golem y luego se borra y al golem no se le deja tener autonomía, es como un trabajo que tú muestras una maestría haciendo eso, pero tú vas más allá de eso, no lo utilizas para... En el caso, por ejemplo, de Frankenstein, que es muy interesante ese mito, pues sobre todo por la época, porque es el umbral del siglo XIX, que es donde empiezan a pasar las cosas que nos están interesando a nosotros, que las estamos sufriendo en el siglo XX y XXI, donde empiezan es en el siglo XIX. Bueno, hay ahí como un error, o sea, hay alguien que realiza una operación y crea vida en el laboratorio, una vida tosca, informe, peligrosa. Bueno, y eso evidentemente habrá gente que entienda que si eso se puede utilizar para la dominación de los seres humanos, pues lo va a hacer, obviamente. Bueno, es que es así, es que la lucha entre ángeles y demonios, entre devas y asuras, entre eso, yo creo que eso es universal. Es una manera de entender lo que pasa alrededor nuestro, mejor que creer que el foro de Davos vela por nosotros y que un señor que no hay más que verle para ver que es un monstruo, que es Klaus Schwab, pues puede ser un referente. El mero hecho de que Klaus Schwab no haya sido ya ahorcado o tirado a una tolva, y lo digo desde aquí con mis mejores deseos, claro está, para la humanidad, pues demuestra que estamos en una situación límite. Sí, te quería preguntar, ¿las élites imitan las profecías bíblicas? Es decir, tú hablas de que las utopías del siglo XX occidentales se inspiran mucho en el pasaje de la Torre de Babel, del Génesis. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y luego también quería preguntarte por qué las máquinas hasta ahora decías que habían sustituido la fuerza humana para transformar la materia, pero ahora las inteligencias artificiales nos van a sustituir el pensamiento humano, es decir, se han creado ya tribus digitales con esa retribalización a través de la neocaverna platónica de las redes sociales. ¿Puede jugar un papel esa inteligencia artificial para ordenar el pensamiento colectivo reestructurado a través de las redes sociales? Dos preguntas. Hombre, pues eso es evidente. Es evidente que el uso de las redes sociales está encauzando no solamente las conductas, sino la imaginación humana. El mero hecho de que nos sentemos delante de una pantalla y tengamos que aprender a mover los dedos y a trazar unos símbolos muy específicos para que ocurran cosas en la pantalla es un sistema de adiestramiento, pero también es un sistema de captación de energía. Es decir, es algo tremendamente peligroso y que está al servicio de voluntades que desafortunadamente no tienen solo intereses comerciales. Si todo fuera un tema de intereses comerciales, no tendríamos los problemas que tenemos. El problema es que va más allá de los intereses comerciales. Claro, los propios que hacen esto pues no saben muy bien lo que hacen. Pero hay una cosa relacionada con Babel, porque ahora lo que está ocurriendo es que se está fragmentando continuamente la experiencia humana del contacto con lo real, precisamente por la mediación electrónica, por la mediación digital, y ahora con el tema de la posmodernidad, con las doctrinas estas que animan la cultura woke, que parten del supuesto de que el lenguaje es la clave de bóveda de la sociedad y que si lo cambiamos, cambia la realidad. Eso es falso.
Bueno, Wittgenstein inició un poco ese proceso, pero quien lo ha llevado a la práctica totalmente ya es los posmodernos como Foucault, etcétera, pero claro que también creen en el constructivismo social, es decir, que se junta todo. Por un lado, la idea de que el lenguaje es la única manera de acceder a lo real, y luego el tema de que se puede cambiar la sociedad y que la sociedad misma es producto de una construcción consciente. Esa es la puerta abierta al totalitarismo, porque ahí ya no hay ningún lugar ni para el azar, ni para lo espontáneo, ni nada. Y eso es lo que propone la posmodernidad. Yo dentro de poco publicaré un artículo sobre un libro que ha salido de crítica de estas tesis woke, y dejo claro que tiene relación con el capitalismo de los gerentes y la tecnocracia, es decir, el uso de ordenadores, el gobierno de la tecnocracia, el intento de domeñar a la naturaleza con la excusa de curarla. Todo eso exige una movilización general de la población en claves distintas de las que hubo, por ejemplo, para las grandes guerras y los grandes movimientos de masas. Es decir, ahora lo que se necesita no son agregados uniformados, lo que se necesita es que toda la población esté literalmente controlada desde dentro, y de ahí, por eso no es nada raro que se esté proponiendo a través de la biometría y literalmente los implantes, el control total de la población con el tema del trazo de carbono, etcétera. Eso es ya algo. Hay una novela que se llama Música en la sangre que habla de eso, es una novela sobre nanotecnología. ¿Por qué dirías que hacen una reestructuración del código genético de la población mediante fármacos intrusivos? Es decir, luego quiero hablar de esas inteligencias artificiales para reestructurar la realidad y ordenarla, pero ¿cuál es el fin de la reestructuración del código genético, la transgénesis, etcétera, modificación del genoma? Sí. Tú te lo crees, pero yo no te lo. ¿Por qué buscan una reestructuración del código genético de la población mediante fármacos intrusivos, la transgénesis? Esto es una conjetura. Vamos a ver, la genética es una ciencia muy moderna. La genética es una ciencia posterior a Darwin. Entonces, la genética ha permitido, cuando se descubre por Watson y Crick la serpiente esta de los ADNs y los DNAs y todas estas cosas, eso ha dado mucho poder, como ha dado mucho poder el tema de la física cuántica y el tema de la manipulación de los neutrones, todo esto ha dado muchísimo poder, ¿vale? Y eso se va a seguir practicando, eso es un ejercicio del biopoder, porque se supone que si tú puedes, vamos a ver, el mundo feliz de Aldous Huxley está escrito en 1932, y es evidente que ya entonces, con la eugenesia, se estaba pensando utilizar la genética para hacer una cría selectiva de la población y mejorar esa cría. Es evidente que mejorar está muy bien, pero dependiendo de quién haga la cosa. Si tú mejoras a la población porque la consideras que son ganado, que es tu ganado y que tú tienes un proyecto para construir otras generaciones distintas, bueno, pues le harás eso, pero estamos hablando de una cosa que tiene ya, en el 2032 tendrá más de 100 años, es decir, que son proyectos imaginados, pero que ya estaban en proceso. ¿Por qué se quiere hacer eso? Bueno, si tú quieres tener una humanidad controlada, pues tienes que controlar su demografía, tienes que controlar dónde están, tienes que controlar lo que comen, quieres convertir a la humanidad en ganado, literalmente, que no es lo mismo la metáfora de la oveja y el pastor en las religiones del libro, cuidado, que la concreción materialista de convertir a la población en animales de granja. Tú hablas a raíz de, lo de Babel, que es como una especie de utopía, tú hablas de que se crean nuevos rituales en una sociedad que, aun siendo ya descreída o profana, no está iniciada, obviamente, en estos saberes ocultos, pero sigue siendo dogmática. Entonces, por ejemplo, se sustituyen a los viejos dioses por las enfermedades, que ya lo había profetizado Carl Gustav Jung, o donde no hay dioses, hay fantasmas de Calasso.
es decir, que esos seres invisibles, esos bichitos, esos tal, son los nuevos, o el planeta Gaia, son los nuevos deidades a adorar. Las máscaras ahora cumplen una función, un papel ritual en la sociedad moderna, que es quitar los atributos humanos. Ya no son esas máscaras del teatro que te conectaban, ¿no?, con todos los arquetipos del inconsciente colectivo, con todas las tradiciones. ¿Qué papel juegan los intelectuales, los voceros, gente como Harari? Y aquí va la pregunta: ¿la inteligencia artificial puede servir para crear un egregor colectivo, en tanto máquina de simulación de la realidad que puede ordenar y coordinar con datos y algoritmos y hacer una previsión, una planificación y lanzar una profecía? ¿Sería Harari o Michio Kaku, por ejemplo, esos llamados sopladores, creadores de realidad, futurólogos, los alquimistas modernos? Bueno, desde el punto de vista de los alquimistas clásicos, todo lo que ocurre pues es aberrante y abominable, ¿vale? Pues tú estás citando, si no me equivoco, al último Fulcanelli, que tiene un libro en el que denuncia precisamente los usos de la física y de la genética para penetrar, digamos, en los secretos no solo de la materia, sino del espíritu. Y bueno, pues eso tiene que ver con los ángeles caídos. Estamos hablando siempre a nivel mucho metafórico. Ellos no trabajan en un nivel metafórico, ellos trabajan en laboratorios, con energías, con objetos, con procesos. Y sí, realmente lo que está en camino es algo parecido a lo que ocurrió con Atlantis. Atlantis se supone que fue un continente que adquirió un desarrollo técnico y científico muy similar al nuestro, y que intentó, digamos, una serie de experimentos, que no sabemos cuáles pudieron ser, pero bueno, en el mismo Génesis se habla de los Nefilín y se habla de los gigantes, etcétera. Son experimentos que pueden tener que ver con la elaboración de un nuevo tipo de vida o con el intento de controlar el universo a través de determinados sistemas de mente colectiva o de fusión con daimones muy profundos, ¿no?, relacionados con el tártaro, por ejemplo, y que eso culminó en una grave catástrofe. Eso es típico en el ocultismo y en el esoterismo, eso es muy normal, ¿vale? Y las grandes religiones que conservan también en sus escrituras muchas referencias a eso. Bueno, es muy posible que la mejor manera de entender muchas cosas que estén pasando sea eso, ¿no? Pero bueno, que es evidente que no se debe permitir, la gente no debería permitir que se repitan las atrocidades que tuvieron lugar en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pero la gente no hace nada contra eso. La gente no debería permitir que se hagan experimentos con ellos y se les trate como a ganado, pero eso ocurre todos los días desde el momento en que pisan la puerta de un hospital. Perdona que tenga que decirlo así. La gente no debería, pero claro, es que la gente en general a lo largo de la historia humana, la mayor parte de la gente está dormida, ¿no? Entonces, bueno, una finalidad de este programa es que alguna de esas personas pueda percibir que las cosas no son como se les cuentan y que puede perjudicarle creer que las cosas son como se le cuentan y que pueden cambiar con su conducta el destino de sus propias vidas. Que puedan cambiar el curso del ciclo cósmico, yo no lo veo tan claro, pero ojalá fuera factible que surgiera, pues, bueno, el Mesías se supone que es la figura que va a cerrar por completo este tipo de desarrollo. Tú hablas justamente de ¿y si las IAs, un poco en esa clave esotérica y paranormal, y si las IAs están siendo utilizadas, las inteligencias artificiales, están siendo utilizadas para ensamblar un egregor del que formaría parte toda la población mundial? La finalidad sería hacer emerger una conciencia colectiva modulada y dirigida que pudiera contactar o ser receptora de una inteligencia
extraterrestre. Entonces luego aquí hablas de, bueno, pues que es hacia el país del ángel eléctrico, inmanencia del escatón. Es decir, ¿qué quieres decir con eso? Es decir, ¿y si no estamos solos? ¿Y si existen realmente los dioses o Dios y duermen y nos contemplan en silencio? ¿Acaso todo esto no es reflejo de la metáfora de los titanes vencidos por los olímpicos que buscan retornar? La revolución telúrica, enmascarada en el pasado tras la revolución mundial, emerge ya de las profundidades. Pero claro, después de este repaso que estás haciendo, nadie querrá comprar el libro, moriré en la indigencia, etcétera. Bueno, vamos a ver, la inmanencia del escatón es un concepto de Robert Anton Wilson, que lo que viene, el escatón es el fin de los tiempos. Entonces él dice que hay que vivirlo directamente. Es una referencia de Robert Anton Wilson que sí, que yo estoy bastante de acuerdo, porque Robert Anton Wilson sabía bastante, practicaba yoga, etcétera, era un admirador de Aleister Crowley, entre otras figuras, y era muy consciente de lo que estaba pasando allí, porque el epicentro californiano, que es donde él estaba, pero bueno, Robert Anton Wilson murió hace ya tiempo y el proceso sigue. Sería interesante conocer qué piensan sobre esto gente que digamos esté vinculada a esa manera de entender las cosas, porque yo creo que las razones para el optimismo que pudiera tener Robert Anton Wilson han pasado ya. Es decir, ahora mismo sí que estamos entrando en una edad oscura. Afortunadamente, como le decía a nuestro amigo, el sol sigue saliendo y recorriendo, como en el antiguo Egipto, sigue recorriendo la barca de Ra, sigue recorriendo el universo, porque los egipcios sí que eran conscientes de estas cosas. O sea, la barca de Ra era amenazada en su trayecto por la serpiente Apep, que era la serpiente del desorden, es decir, esa serpiente que era como un dragón que amenazaba el curso del sol. Estamos hablando de una metáfora. El sol, menos mal que sigue saliendo, sí, y no te voy a dejar que sigas con esto por un motivo, sí, él va a hacer una pregunta, pero tú no vas a seguir, porque es que a mí me pasa como a la Cenicienta, ¿no? Que la carroza puede cambiar de forma. No sé si, Adrián, quieres hacer alguna pregunta respecto a los aspectos más esotéricos, un poco por ejemplo, él habla en su libro algo de la masonería, de los políticos, es decir, de los puestos de poder intermedio, si saben lo que hacen o solo cumplen órdenes por compartimentación del conocimiento, o están perfectamente concienciados y han recibido un guión del arquitecto para hacer el edificio, la Torre de Babel. Una buena pregunta. ¿Qué papel están jugando los magos? ¿Qué papel están jugando los magos en esto? Si es que lo cumplen. ¿Y qué papel está jugando si lo juega Satán? Los primeros que... Los magos... los magos. He entendido los malos. Es que hay mala acústica aquí, ¿verdad? Rebota mucho el sonido. Hombre, el papel que deben estar jugando los magos, si son auténticos magos, es el papel de testigos. Es decir, el testigo en el sentido del yoga. Es decir, ante un proceso tan claro de involución, salvo que llegue el momento de la intervención, el proceso involutivo debe ser contemplado a distancia, dejando que evolucione por sí mismo, porque esa involución forma parte de la evolución. De evolución entendemos aquí como un despliegue de lo cósmico, ¿no? Y en ese sentido los magos tienen que estar tomando conciencia de todo lo que está pasando y dejando que ocurra, esperando el momento de la intervención. Satán es un término que no lo veo correcto, porque Satán teóricamente es una faceta del propio Dios creador que es utilizada para castigar. Es decir, Satán, el papel que podría estar jugando es en su momento destruir a los mismos que están haciendo esto.
¿Me explico? Es decir, los que están haciendo esto, la cuestión es la siguiente, es una cosa que tú a veces me has insinuado que me ibas a preguntar, es quién o qué está detrás de esto. Yo no sé quién o qué está detrás de esto, pero si insinúo que hay una civilización desaparecida en la cual ha habido unos supervivientes que podrían haber sobrevivido como programas de ordenador. Tipo la Atlántida. Exacto, sí, hablamos de la Atlántida, podemos darle el nombre que queramos, hablar de Mu o de esto. Si ha habido una civilización que ha dejado detrás de sí, en un ordenador, en un sistema de simulación digital o postdigital, unas conciencias, eso es muy interesante, porque eso, si se reactiva, y yo sí que pienso que ha sido reactivado o se está reactivando, implica la aparición de otro modo de inteligencia totalmente contrario a la estructura del cosmos. Es decir, en ese aspecto sí creo que puede estar pasando eso que te digo, de la invasión extraterrestre, el renacer de la Atlántida, son cosas que rompen con todo, extremadamente peligrosas, y que posiblemente las clases dirigentes, en sus círculos más concentrados, crean que eso les puede ser útil. Porque imaginaos que en una perforación petrolífera, esto es una ficción que me estoy inventando, encuentran algo, un metal, un objeto, una sonda, y esa sonda es una máquina, y una máquina inteligente de un pasado remotísimo, y que eso se dispara, y entonces hay una inteligencia que se pone en contacto con las inteligencias que la han desenterrado, y a partir de ese momento se puede producir, ya sea por un fenómeno de negociación o de posesión, la aparición de un nuevo jugador en el gran juego de los horrores que llamamos universo. Como un sortilegio o un conjuro. Magia, tecnomagia. Me gustaría, ya para concluir, ¿qué consejos das a la gente, un poco aprovechando este relanzamiento de protocolos para un apocalipsis? Parece que viene un apocalipsis forzado. ¿Qué consejos das a la gente, a la audiencia que nos escucha, a nuestros seguidores, para sobrevivir a lo que tú crees que está por venir? No ya lo que ha pasado, que ya hemos espabilado. Yo no soy quien para darle consejos a nadie más que de manera figurada. Yo la verdad es que pienso que si las personas pueden irse de las ciudades a vivir a lugares más apartados y tratan por todos los medios de no someterse al orden de la televisión, de las redes, de los hospitales, que se apartan poco a poco y a la manera que ellos vean, tanto de la vida gregaria como de las grandes ciudades, pero bueno, en la propia gran ciudad tú puedes vivir más independiente si tienes una actitud de distanciarte. Y luego yo recomiendo mucho el sentido del humor, recomiendo pues practicar la amistad, practicar el amor, practicar las relaciones humanas, y si no te gustan las relaciones humanas, pues hazte un contemplativo y te vas a un monasterio, te vas a un eremitorio. Bueno, yo he tenido esa tentación muchas veces, o sea que yo lo recomiendo porque lo entiendo así, y sobre todo no seguir las instrucciones de la multitud, no seguir las instrucciones del noticiario. O sea, eso es lo último que tienes que hacer. Todo lo que te están diciendo y recomendando es falso. Es falso porque ellos ya no pueden, vamos a ver, ellos ya estoy hablando al nivel básico de los periodistas, de la gente. Esos que te están hablando no saben nada y lo hacen por dinero. Es decir, que no puedes confiar en ellos. Es decir, los grados medios ya son gente que va a estar donde está simplemente por seguir cobrando. Bueno, esto ya es evidente, no creo que esté diciendo nada nuevo. Entonces, sobre todo, y luego busca en tu interior algo, y sobre todo, pues eso, ahora mismo tenemos un sol esplendoroso. A mí este sol me está transmitiendo muy buenas vibraciones. O sea, trata de sacar lo bueno de lo que hay, porque el universo está hecho para ti. Está hecho para ti. O sea, la deidad es benévola. Pues muchas gracias, Frank, por haber asistido al programa de Saliendo de la Caverna. Frank es autor del libro Pensamiento envenenado, COVID, distopía y estado terapéutico, que recomiendo su lectura. Y gracias también a ti, Adrián, por haber participado de audiencia aquí y haciendo preguntas. Un placer. Pues damos por concluido el programa.